El artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, que los órganos del Estado emanan de esta soberanía y a ella están sometidos. Es decir, el pueblo dijo que en la relación de poder que hay en el Estado, quien tiene el poder es él. Eso fue lo que el pueblo escribió en la Constitución. Esa es la raíz del proyecto. Todo lo que uno lee después de la Constitución es la manera como se implementa el poder del pueblo. Es decir, el pueblo se reconoció a sí mismo el papel de sujeto político, que es de lo que estamos hablando aquí durante todo el día. En Venezuela, ¿quién es el sujeto político? Y uno lo busca en la Constitución y aparece claramente expuesto como en ninguna otra constitución del mundo, que es el pueblo. Fíjense que leímos el artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba, y allí el protagonista, quien tiene el poder, es el partido. Entonces, voy a empezar por responder la pregunta que hizo el primer joven que intervino sobre esta parte, el amigo Flavio. Flavio preguntaba, hizo la pregunta que es el nudo gordiano de todo este asunto. Flavio decía, preguntaba a Reynolds Mutarta, ¿puede haber política sin organización? La respuesta rotunda es no. No puede haber política sin organización. La política es una actividad organizada por excelencia. Hasta los anarquistas pueden estar organizados. La pregunta entonces es ¿cómo se organiza la política? Y en función de qué se organiza la política. Siendo el pueblo el sujeto político, hay que organizarse. ¿Por qué nosotros tenemos para organizarnos que era el Estado? Y los partidos se organizan en función del poder, o de mantenerlo o de conquistarlo. Y entonces subordinan su política al Estado. Nosotros lo que estamos planteando es que la organización de la política hoy parte de la visión del sujeto político, no del Estado. Entonces, hay que reconocer que el pueblo venezolano tiene una voluntad política que se expresa en ese proyecto constitucional, o que ese proyecto constitucional es producto de la voluntad política del pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza esa voluntad política? No es cómo se organizan los partidos, es cómo se organiza la capacidad política del pueblo. Hay que hablar directamente de la capacidad política del pueblo. Y la pregunta que los partidos deben hacerse es cómo se organiza esa capacidad política. Aquí nosotros estamos derrumbando también el paradigma de que los partidos eran políticos y los movimientos eran sociales. Y que entonces los partidos eran la expresión en la política de los movimientos sociales, que los partidos representaban ante el Estado a los movimientos sociales. Entonces partidos como Acción Democrática representaban al movimiento sindical ante el gobierno, porque los partidos controlaban los movimientos sociales, porque ejercían la intermediación. El movimiento, el partido era político, al final porque subordinaba su política al Estado, y el movimiento era social porque estaba al lado de la vida de la gente. El resultado es que se señaló que los partidos están desprestigiados porque la intermediación es lo que está en crisis, y los movimientos sociales son los que tienen que lavar a la gente, porque son los movimientos que están al lado de la vida de la gente. Ahora bien, ¿cómo quiere el gobierno organizar al pueblo? ¿Cómo pretende el modelo que no es constitucional, sino el modelo que el presidente quiere imponer? ¿Cómo quiere organizar a la sociedad? En 4 consejos. Toda la diversidad social, todo lo que somos como sociedad,
sociedad, todo el cuerpo del pueblo, la existencia del pueblo, se ha venido legislando para formar 4 consejos. ¿Cómo se organizan los vecinos en consejo comunal? ¿Cómo se organizan los estudiantes en consejos estudiantiles? ¿Cómo se organizan los trabajadores en consejos obreros? ¿Y cómo se organizan los campesinos o la gente del campo en consejos campesinos? 4 formas de organización. ¿Dónde quedan, por ejemplo, o dónde quedan los movimientos ecologistas? Tienen que coordinar con los consejos, dice la ley. ¿Dónde quedan los sindicatos? No, ya no existen. La FTV todavía, Pizarro es tan viejo que en su Blackberry dice Miguel Pizarro, FTV, UCB. Eso no existe ya, hermano. ¿Ah? Se queda en el pasado. La Liga Campesina, no, eso no existe. La sociedad de padres y representantes acaban de hacer mantenida en la ley de educación. Dice cómo se componen, pero dice que su funcionamiento se establecerá en una normativa que será de pueblo. Es decir, tú existes, pero no tienes funcionalidad. Y yo hice una exposición sobre el concepto a partir de su funcionalidad. Porque si tú no tienes funcionalidad, tú no existes. Porque ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, todo lo que es la sociedad se reduce a 4 consejos. ¿Y cuál es la característica principal de los consejos? Que subordinan su política al Estado. Existen porque el Estado les reconoce existencia. Su naturaleza es la de cumplir funciones de Estado. Entonces, ¿eso es movimiento popular? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las organizaciones que hoy, a esta hora, existen de verdad en la sociedad? ¿La vamos a diluir o la vamos a fortalecer? Nosotros no podemos permitir que mueran sindicatos, ni la sociedad de padres representantes, ni la FSU, ni los centros de estudiantes, ni el movimiento ecologista, ni el movimiento gay. Nosotros no podemos permitir que muera ningún movimiento, que muera ninguna organización de la sociedad. Nosotros tenemos que mantener la diversidad porque eso es la democracia. Sencillamente eso. 2 reflexiones finales. Una, vamos a unas elecciones y que si vamos por tarjeta única, que si vamos... No, eso no es. En la guerra, en la batalla, en la lucha por la interpretación, ¿cuándo tenemos que avanzar de aquí a las elecciones? En las próximas elecciones, ¿cuál de los 2 modelos es el que se va a convalidar? ¿El que está en la Constitución o el que se nos quiere poner? Si nosotros perdemos la batalla por la interpretación, las próximas elecciones son una ratificación del modelo anticonstitucional. Si nosotros de aquella, el movimiento popular sigue avanzando, aquello va a ser un momento de ruptura. Si nosotros logramos una victoria política antes de la victoria de Trump, nosotros convalidamos con esas elecciones la ruptura del orden que se produzca anteriormente. Y por último, ¿qué dice el pueblo que es el socialismo? Igualdad, programas sociales, etc. ¿Qué dice el pueblo que es capitalismo? El pueblo dice que el capitalismo es propiedad privada, esfuerzo individual, ganarse la vida, trabajo. Eso es, más allá de la teoría, lo que el pueblo considera capitalismo y socialismo. Y eso que tú planteas, ¿hasta qué punto son compatibles? Es lo que escribió el pueblo en la Constitución. Si nosotros creemos que la Constitución nació de una entelequia y allá la entelequia con su Constitución, está bien, pero lo que sabemos que la Constitución surgió de verdad de un proceso de discusión
de abajo hacia arriba, y que la Constitución es un acontecimiento producido por el movimiento popular, y que la política hoy, en la práctica hoy, en la fecha de hoy, es mantenerse fiel a los acontecimientos. Nosotros tenemos en la Constitución nuestra principal bandera, nuestra principal fuerza,